Entonces, el pueblo adventista y el santuario. Y la semana pasada empezamos a ver el estado de la teología adventista y el santuario. Y la pregunta es, ¿comprenden nuestros teólogos la doctrina del santuario como Dios dijo que la comprendería el pueblo adventista? ¿Están buscando comprenderla? ¿Están la suciedad y la basura, como vimos, que Dios le mostró a Miller que estaría pasando, y las joyas y monedas falsas cubriendo a las verdaderas? Entonces, para conocer el estado actual del estudio del santuario dentro de la teología adventista, vamos a continuar analizando la presentación titulada Cambios en la articulación de la teología adventista, del santuario a la justificación por la fe. Y los siguientes son aspectos que uno puede ver, y ahora vamos a ver esta presentación. Se deja de lado totalmente el hecho de que el pueblo adventista debía recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que los lugares asolados, para que el lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, pudiera ser reedificado. O sea, se desvía totalmente la vista del camino que Dios nos indicó. Se deja de lado el hecho de que ese conocimiento no lo tenían los pioneros ni el Enejuay, sino llegaría a tenerlo el pueblo adventista en la última generación. No se habla de la obra de Dios en el santuario durante el continuo, justificándonos gratuitamente por la fe en las promesas de la ley y la gracia, trasladando nuestros pecados a su santuario, haciéndose responsable de pagar por ellos, ni el hecho de que Dios es el juzgado en el día de la expiación. De eso no se habla. No se habla del reino de Dios ni de la obra de Dios en la santificación. Se mantiene el concepto pagano de la justicia de Dios y del juicio, el concepto católico, asociándole el concepto que sostienen las iglesias protestantes caídas sobre la justificación por la fe, siendo Dios el juez que nos juzga y Cristo el que nos imputa e imparte su justicia para que aparezcamos justos ante Dios. Se deja de lado la relación entre el juicio investigador y las bodas del Cordero. Se deja de lado la necesidad de estudiar y comprender el misterio del santuario, como Dios anunció que llegaría a comprenderlo el pueblo adventista en el tiempo de la última generación, para llegar a comprender el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que debemos vivir y predicar para llegar a ser columnas en el templo de Dios y poder preparar el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. ¿Y qué pasaría sin haber encontrado la puerta abierta y sin tener el Evangelio eterno? No podríamos empezar a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Y dónde nos encontraríamos? En el atrio, con los gentiles. Como veremos en lo que sigue en este estudio, estos hechos son parte del cumplimiento de la profecía sobre lo que sucedería con el pueblo adventista. Y este es un resumen de lo que presenta nuestro romano, un teólogo, un profesor de teología, de lo que observa en la iglesia adventista. Y el título de estudio es Cambios en la articulación de la teología adventista, del santuario a la justificación por la fe. O sea, dejamos el santuario y ahora estamos mirando otra cosa. Y cuenta lo que pasó en el Congreso de Minneapolis, y este es un pequeño resumen, porque en Minneapolis se encontraron con un conflicto entre las creencias erróneas que tenían sobre el juicio investigador y la doctrina de la justificación por la fe. Contradicción que no existe en la doctrina bíblica sobre el santuario. Pero ¿qué pasa? Usan los conceptos erróneos para alejar al pueblo adventista del santuario, cuando Dios dijo que nosotros comprenderíamos correctamente lo que ellos nos comprendían. Además, el mensaje de 1888 presentaba claramente la diferencia entre justificación y santificación, cosa que podemos ver que busca ser negado por nuestros teólogos, para tender un puente a la posición actual de la mayoría de nuestros teólogos y de las iglesias caídas. Entonces, esa es la introducción, después viene el Congreso de Minneapolis, después la segunda parte se hace un cambio, y aquí, de acá en adelante, copié algunos textos que ellos ponen. Porque empieza el cambio para poner a la justificación por la fe, del modo en el que lo ven las iglesias protestantes caídas, como centro de la teología adventista. Todos los que siguen son textos copiados de la presentación. Entonces ahí él ve que comienza el cambio. Después viene este pastor Prescott, que se vale de numerosas citas de autores evangélicos, mezcladas con citas de Ellen White, para explicar las doctrinas, incluyendo la justificación por la fe. O sea, empieza el uso de los textos, de los conceptos que tienen las iglesias protestantes caídas para introducirlos en la iglesia adventista, para de a poco llevarnos
a unirnos con esas iglesias. Después aparece Arthur Daniels y su posición estaba en perfecta armonía con la mejor enseñanza evangélica. O sea, empieza a predicar plenamente la doctrina de las iglesias protestantes. Después vienen las décadas de 1920 a 1940. ¿no? Y este es un texto que copié. No es sorprendente entonces que la creciente aceptación de la noción protestante de la justificación, fíjense, no la Biblia, no la bíblica, sino lo que enseñan las iglesias protestantes, como principio articulador de la teología adventista, fuera acompañada de una progresiva espiritualización de la realidad material del santuario. O sea, el santuario va siendo dejado de lado. En vez de estudiarlo hasta comprenderlo, como Dios dijo que teníamos que hacer, va siendo dejado de lado. Y en la década del 50, este es uno de los textos que encontré ahí, dice lo siguiente: la segunda parte del siglo XX, creciente énfasis en el tema de la justificación por la fe como un asunto central de la teología, en la teología adventista, en continuidad con el mismo énfasis promovido por Daniels desde la década de 1920. Fíjense que acá hay una continuidad, porque Prescott, Daniels empiezan a desviarnos. Y ahora eso se consolida en respuesta a preguntas sobre doctrina. ¿Y quién fue el que lideró esto? Fromm, Leroy Fromm, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de respuesta a preguntas sobre doctrinas. Admiraba profundamente a Daniels, fíjense, el que desvió la visión del pueblo adventista, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. Y esto es muy llamativo, no vamos a comentarlo en esta oportunidad, pero es algo típico de cierto tipo de sacerdotes. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras. ¿Qué estaba buscando? Unirnos en puntos comunes de doctrina a las iglesias protestantes caídas, de las que Dios nos separó. Que incluían, ¿cuáles eran las doctrinas que querían incluir en nuestra iglesia, introducir en nuestra iglesia Fromm? La Trinidad, la deidad de Cristo. ¿Qué significa la deidad de Cristo? Que Jesucristo hombre era Dios, que no era realmente hombre, sino era Dios. Y especialmente la expiación completada en la cruz. ¿Qué significa? Que después no hay ninguna obra de expiación posterior. No hay una obra de Cristo en el santuario. Y la justicia por la fe en Cristo. Y este es un concepto justamente totalmente contrario a la Biblia. Porque la justicia viene por la fe en quién, en el que nos justifica. Como dice Pablo, Dios es el que justifica. Y Cristo intercede por nosotros. O sea, para poner estos conceptos hay que negar el santuario, hay que negar la obra de Cristo y hay que negar el verdadero evangelio. Entonces esa es la obra de Fromm, que quedó consolidada en el libro Respuesta a Preguntas sobre Doctrina. Y este otro concepto que aparece en las décadas de 1960 y 1970. El énfasis progresivo en la justificación por la fe, entendida desde una perspectiva evangélica, o sea, la doctrina de las iglesias protestantes caídas, condujo a ver el juicio investigador como un proceso básicamente vindicatorio, pero donde no se toman decisiones reales en cuanto a quién se salva o a quién se pierde. Ese es el concepto al que llegaron. Y no está totalmente errado. El problema es otro. Y después aparece el pastor Desmond Ford, un profesor de teología. ¿Y qué plantea él? Que la centralidad de la doctrina de la justificación, vista desde una perspectiva protestante, condujo al rechazo de la creencia en el santuario celestial y el juicio investigador. O sea, Desmond Ford, decía que no existía un santuario celestial y que el juicio investigador tampoco existía. Ahora, lo que Dios nos reveló es que tendríamos que entender correctamente el juicio investigador y el santuario, porque el juicio investigador son las bodas, y tendríamos que entenderlo correctamente, pero todo este camino lleva ¿a qué? A alejar al pueblo adventista del santuario, para que no comprenda el santuario. Y el 10º punto plantea la 10ª etapa de la evolución que plantea el autor de este estudio, dice el impacto en el foco en la justificación. Desde 1980, entonces, el foco en la justificación por la fe
desde una perspectiva protestante, siguió ejerciendo su impacto en la teología adventista, porque adoptaron la doctrina de las iglesias caídas, particularmente en relación a la interpretación del juicio investigador. Y termina nuestro hermano preguntándose, ¿de la justificación al santuario? Y pregunta, ¿es posible que el adventismo se oriente nuevamente en dirección a un armonioso sistema de verdades plenamente articulado a la luz del santuario? ¿Por qué? Porque él conoce parte de lo que Dios anunció que pasaría con el pueblo adventista. Y él dice, la visión bíblica, el remanente del fin, sugiere que sí. O sea, ¿qué dice la versión bíblica? Como Dios le mostró a Juan, vamos a recuperar el conocimiento del santuario. Ahora, ¿pero quiénes lo van a recuperar? Eso es lo interesante. La profecía anuncia que solo los que encontraran a Jesús comprenderían correctamente el santuario. Solo los que encontraran a Jesús, los que lo buscaran y lo encontraran. ¿Y cuántos serían? Pocos. Ellos serían los que entrarían por la puerta abierta del templo de Dios, llegarían a ser columnas del templo de Dios y serían los únicos cuyos nombres Jesús confesaría en las bodas. Y acá están las citas que recién vimos en la presentación del santuario, donde Dios le mostró que la puerta del templo estaba abierta y Jesús dijo que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar y que se desposaría con la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿quién comprendería esto? Los que buscaran y encontraran a Jesús y entrarían a el templo de Dios porque la puerta estaba abierta y comprenderían el camino. Porque como Dios le mostró a Juan, Jesús oficiaba en ambos departamentos. Estaba oficiando el continuo y la expiación y los símbolos del lugar santo representan a quién? A todos los que entren en el templo de Dios, todos los que entren por la puerta estrecha al lugar del santuario de Dios. Ahora viene otra parte, que son las instrucciones que nos guiarían a encontrar la verdad, pero vamos a ir a la presentación. Recién vimos algunos conceptos y vamos a ir a la presentación, porque este es el final, donde nuestro hermano plantea de la justificación al santuario. ¿Es posible que el adventismo se oriente nuevamente en dirección a un armonioso sistema de verdades plenamente articulado al luz santuario? Y sigue diciendo, sería injusto no reconocer aquí que hay quienes han señalado a este problema y quienes han elevado recientemente propuestas renovadas para volver a articular la teología adventista desde la perspectiva del santuario. ¿Tendrán éxito? Cuando Dios muestra lo que uno ve, lo que Dios le reveló en el Juan, Dios le mostró a ella que no sería así. Que los cambios que serían introducidos no serían desechos, sino que seguirían avanzando en la misma dirección. Pero el autor de este estudio pregunta, ¿tendrá éxito el adventismo en reorientar su teología desde una perspectiva bíblicamente fiel a su herencia? Y termina siendo la visión bíblica del remanente del fin, sugiere que sí. Ahora, va a pasar, pero no con la mayoría del pueblo adventista, solo con los que busquen y encuentren la verdad individualmente, como Dios le mostró en el Juan. Dios tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como norma de fe, como fuente de doctrina. Entonces vamos un poco a repasar, ya vimos una visión global y vamos al Congreso de Minneapolis. No vamos a poder analizar profundamente los aspectos teológicos que aparecen aquí, pero vamos a repasar lo que presenta el autor de este estudio. Dice, uno de los temas centrales del Congreso fue el de la ley en Gálatas. El énfasis sobre la importancia de los 10 mandamientos y el sábado durante las primeras 4 décadas de existencia de los adventistas sabatarios guió a algunos líderes hacia una interpretación de la justificación en términos casi legalistas. ¿Por qué? Porque tenía el concepto de juicio equivocado, no habían comprendido el Evangelio. Y entonces pensaban que en ese juicio se juzgaban todos los actos de los hombres, en un juicio similar a lo que enseña Roma. Pero en ese juicio no es así. ¿Por qué? Porque, como Jesús lo dice en Apocalipsis 3:5, los que no hayan vencido, y Él sabe quién venció y quién no, va a tener que borrarlos del libro de la vida y su nombre no va a ser confesado en las bodas. Entonces, la definición de quién se salva no se da en el juicio, se da en la elección que nosotros hacemos
antes que sea quitado el continuo, o en el caso de los que durmieron, antes de dormir. Y Jesús sabe quién venció y quién no. Y solo el nombre de los vencedores va a ser confesado a las bodas, por eso las bodas del Cordero. No es un lugar donde se condene a alguien. Pero los pioneros tenían un concepto erróneo. Y entonces se enfrentaron el concepto de la justificación por la fe con el concepto que ellos tenían. Entonces, ¿vamos a ser juzgados por las obras o somos salvos por la fe? Entonces, y eso es algo importante que tendríamos que entender. Y sigue siendo el autor, en tanto que para la mayoría de los adventistas el centro de su teología era el santuario celestial y la obra que Cristo lleva a cabo en ese lugar, el centro del santuario llegó a ser la ley de Dios más que la obra intercesora de Cristo. ¿Por qué? Porque da mucho énfasis en las obras que hacíamos y lo que se anotaba en los libros, que sería revisado en el juicio. Esta posición preparó el camino para las tendencias legalistas que se desarrollaron en el contexto de la polarización teológica anterior al Congreso de Minneapolis y durante su desarrollo. Poco antes del Congreso, Smith manifestó que la ley es espiritual, santa, justa y buena, la norma divina de justicia. La perfecta obediencia a esta desarrolla una justicia perfecta y esta es la única forma en que alguien puede alcanzar justicia. Entonces, ¿qué estaba diciendo? La salvación por las obras. Eso es claramente salvación por las obras. O sea, por el esfuerzo personal de guardar la ley, cuando Jesús dice claramente que no puede el árbol malo dar fruto bueno. Entonces faltaba conocer el Evangelio, falta conocimiento del Evangelio. Y sigue diciendo el autor de ese estudio, parece claro que Smith y Butler se acercaron peligrosamente a una forma de legalismo o justificación por obras. George Knight dice lo siguiente, las fuerzas Smith-Butler creían en la justificación para los pecados pasados, pero enfatizaban la ley y la obediencia para la vida cristiana. A la luz de este trasfondo, el mensaje acerca de la justificación por la fe predicado por Wagoner y Jones resultó impactante para la mayor parte de los delegados en Minneapolis. En términos generales, ese mensaje tenía el apoyo de Elena de White, a pesar de algunas diferencias con ambos predicadores. Y esto es lo que escribió Elena de White en una carta a un hermano, el hermano Olsen. El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy precioso a su pueblo a través de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje presentó la justificación a través de la fe en el garante. Invitaba a las personas a recibir la justicia de Cristo, la que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos han perdido de vista a Cristo. Y estas son opiniones que encontramos. Elena de White, como Wagoner, vieron la justicia por la fe como abarcando no solo la vida pasada del pecador, sino también su nueva vida. Al mismo tiempo, la justicia de Cristo incluía la obra objetiva de Cristo en favor del creyente, o justicia imputada, y también la obra subjetiva de Cristo en el creyente, la impartición de la justicia de Cristo. Entonces, fíjense acá otro error conceptual, porque la justicia imputada, o sea, la justificación, es lo que hace Dios, no lo hace Jesús. Y la santificación la hace Dios, escribiendo su ley en la mente y el corazón de sus hijos. Y Jesús está a su diestra e intercede por nosotros. Entonces, aquí hay algo que empieza a apartarse claramente de la Biblia, porque esto no es bíblico, es contrario a la Biblia. Esta concepción de la justicia por la fe no era nueva en el caso de Elena de White, pero hubo un renovado énfasis a partir de 1888. George Knight comenta así: a diferencia de algunos de sus intérpretes del siglo XX, ella, Elena de White, no definió la justicia de Cristo de una manera que separa la justificación y la santificación. Entonces, fíjense, este es el camino ¿a qué? A eliminar el camino al santuario. Simplemente la justificación y la santificación son lo mismo. Como dicen los protestantes, una vez salvo, siempre salvo. ¿Y quién es este? George Knight, un teólogo moderno, ¿no?, que sigue la línea de Daniels. Y Woodrow Whedon, que es el que escribió el libro de la Trinidad, escribe lo siguiente: la justificación es siempre concurrente con la santificación.
Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas distintas. Porque el pueblo de Israel era justificado cada vez que iba al santuario, pero no podía ser santificado. No había entrado al reino de Dios y no podía recorrer el camino angosto. Son cosas distintas. Fíjense que todo esto, lo que dicen nuestros teólogos, y estos dos son teólogos modernos, actuales, van en contra de la doctrina bíblica, ¿no? La doctrina bíblica del santuario y de la justificación por la fe. Y siguen agregando, Elena de White vio a la justificación y la santificación como coextensivas debido a que las entendió a la luz de la obra de Cristo en el santuario celestial. Para ella, la continua comisión de pecado requería la constante intervención temporal, es decir, a través del tiempo o histórica de Cristo en el santuario celestial. La salvación no se reducía a un mero hecho puntual al inicio de la vida cristiana, justificación, sino que era una experiencia que se extendía a lo largo de toda la vida del creyente. Y lo interesante es que el continuo es a lo largo de toda la vida del creyente. Como dice Juan en 1 Juan, dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la justificación siempre, hasta que lleguemos al final del camino, la necesitamos, porque somos pecadores, pero acudimos a Dios como Jesús nos enseñó a pedirle que nos perdone. Entonces, vemos aquí que en nuestra teología empieza a haber algo que es muy raro, distinto a la Biblia, porque se empieza a introducir los conceptos romanos y protestantes en la teología adventista, apartándonos del camino que Dios nos dio. A pesar de la resistencia inicial al mensaje de Minneapolis, los oponentes al mensaje de la justificación por la fe, como Smith y Butler, finalmente lo aceptaron y lo apoyaron. Ellos entendieron la centralidad de Cristo y su obra en el contexto del santuario celestial. La centralidad de la ley en el santuario dio lugar a la centralidad de Cristo y su obra. Butler, por ejemplo, declaró en 1893, yo acuerdo completamente con que el punto de vista apropiado a partir del cual predicar los mensajes para este tiempo es Cristo, el gran centro de toda luz y verdad. Si tuviera que dar otra serie de conferencias, comenzaría a partir de Cristo como el gran centro del sistema de verdad que debe presentarse y presentaría todas sus fases desde este punto de vista. Ahora, fíjense que todo esto, ¿dónde deja a Dios? ¿Cuál era la fe de Jesús? En su Padre. ¿Y dónde aparece su Padre acá? Desapareció la teología adventista. Desaparece el santuario, desaparece la fe de Jesús en su Padre, como venció siendo hombre, y empieza a introducirse otra cosa. Y ahora hace un cambio. En tanto que las discusiones en Minneapolis fueron útiles para clarificar el asunto de la justificación por la fe, también fueron el contexto a partir del cual se gestaría una nueva comprensión de la articulación de la teología adventista. En el calor del debate antes y después de Minneapolis, parece claro que Waggoner comenzó a ver la justificación por la fe como el centro mismo de la teología adventista. O sea, empezó a transformarse en un evangélico. En 1891 presentó una serie de estudios acerca de la epístola a Romanos. Al comentar Romanos 1, 16 y 17 declaró, somos propensos a aceptar una idea que es algo como esto, es decir, que tenemos el mensaje del tercer ángel que consiste en un sistema de verdad que abarca asuntos tales como la ley, el sábado, la naturaleza del hombre, el advenimiento, etc. Y que a esto le hemos sobreañadido un pequeño evangelio, la idea de la justificación por la fe. Pero no hay sino una doctrina que tenemos que predicar, es decir, el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el evangelio de Cristo? El evangelio que predica Jesús. En cambio, si lo cambiamos el evangelio de Cristo como el evangelio que predican las iglesias caídas, es otro evangelio. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, porque Dios reinaba en él. Y por el poder de Dios, como dice Pablo en Efesios 1, el poder que actúa en Cristo, que es el poder que actuaría en nosotros, él venció y nosotros podemos vencer. Pero acá se saca totalmente de lado a Dios y al evangelio del reino de Dios y al santuario. Y se pone el evangelio que que predican las iglesias protestantes caídas, guiadas por lobos vestidos de ovejas. Waggoner entonces continúa explicando que para él la justicia por la fe no era una doctrina, entre otras, en el contexto del mensaje del tercer ángel, sino el centro mismo de ese mensaje.
¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Fíjese, es el mensaje de Elías. Dice a quién tenemos que adorar, a quién no, por qué puerta entrar y por cuál no. ¿Y qué pasa si entramos por la puerta ancha y adoramos a la imagen en la que adora la bestia? Y ahora seguimos. ¿Qué acerca de estas doctrinas tales como el sábado, la inmortalidad, etcétera? ¿Qué acerca de estas doctrinas tales como el sábado, la inmortalidad, etcétera? Dado que el reino de Dios y su justicia es la única cosa que es necesaria, que necesitamos, el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? No lo comprendían. ¿Y cuál es su justicia? Su ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el reino de Dios es el templo de Dios, al lugar donde tenemos que entrar para recorrer el camino angosto. Y eso es lo único necesario. Y dado que no hay nada que no sea importante en la Biblia, todas estas doctrinas son simplemente divisiones, líneas que dependen de esa única cosa, todas resumidas en la doctrina de la justicia por la fe. Y este es un error. No podemos predicar nada más, porque cualquier otra cosa fuera de esto es pecado. Y ahora sigue. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar a Prescott, comenzando con el libro La Doctrina de Cristo, la Doctrina de Cristo, The Doctrine of Christ. Varios líderes de la iglesia empezaron a enfatizar fuertemente el tema de la justificación por la fe. Entonces empezaron a hablar. En 1088 nos presentaron la justificación por la fe. ¿Pero cuál? Cuando uno lee el mensaje de Waggoner y Jones y lo que ellos escribieron, ellos diferenciaron claramente lo que es la justificación por la fe de la santificación. El libro de Prescott tenía un foco claramente soteriológico y experimental. Induce la noción de que la experiencia religiosa es más importante que las doctrinas abstractas. Doctrina y experiencia no van necesariamente juntas. Doctrina y experiencia no van necesariamente juntas. De acuerdo a Prescott, no debemos permitir que el conocimiento de las doctrinas sobre él, sobre Cristo, lo oscurezca. ¿Cómo que doctrina y experiencia no van necesariamente juntas? Si uno no conoce la puerta abierta y solo conoce la puerta ancha, ¿no importa? Por supuesto que sí. Entonces Prescott es uno de los que empieza a definir claramente, es uno de los teólogos que empieza a torcer el camino del pueblo adventista. Prescott se vale de numerosas citas de autores evangélicos, sin proveer referencias bibliográficas, mezcladas con citas de la White, para explicar las doctrinas, incluyendo la justificación por la fe. Entonces, ¿qué pasa? Se aparta del camino. Y Fromm, que es el que, digamos, consolidó todo este camino, evaluó que este libro fue un puente entre 1888 y el énfasis renovado en la justificación por la fe a partir de la década de 1920. Después viene Daniels, que fue el mentor y el guía espiritual de ¿quién? De Fromm, del héroe Fromm, como él lo dice. Y Daniels fue el más importante agente de este nuevo énfasis. Y Daniels, a su vez, fue influido por Prescott, porque ahí, fíjense, encontramos el camino Prescott, Daniels, Fromm. En 1926 publicó Cristo, nuestra justicia, mayormente de una extensa compilación de declaraciones de la White con algunos comentarios propios de él. En el capítulo 7 se escribe a la justicia por la fe como una verdad fundamental que lo abarca todo. Para Daniels, disculpen, para Daniels la justificación tiene lugar en una breve hora. Esto es justicia por la fe. Empieza a introducir el concepto que somos justificados de una vez y para siempre. Norval F. Pease dice de manera probatoria que es difícil imaginar cómo la doctrina de la justificación por la fe podría haber recibido mayor énfasis. Su posición estaba en perfecta armonía con la mejor enseñanza evangélica. O sea, Daniel es que introduce las doctrinas de las iglesias caídas. Claramente, acá hay una línea, Prescott, Daniels, y ahora vamos a llegar después a Fromm. Entonces, durante las décadas de 1920 hasta 1930, varios autores enfatizan la justificación por la fe. Aquí Maguire, por ejemplo, sugirió que la justificación y la santificación no son coextensivas al señalar que la justificación necesariamente precede a la santificación. Para él, la justificación es un hecho puntual
al inicio de la vida del creyente. La justificación está vinculada básicamente a la cruz, no a la intercesión de Cristo. Como, fíjense, los conceptos totalmente antibíblicos. Entonces, ¿para qué intercede Jesús ante el Padre? Como dice Pablo en Romanos 8. Dios es el que justifica y Cristo es el que intercede por nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, que empieza a introducir conceptos que no tienen nada que ver con la Biblia. Son conceptos y tradiciones de las iglesias caídas. Entonces, la justificación está vinculada básicamente a la cruz, no a la intercesión de Cristo, y es seguida por la santificación, que está vinculada a la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y son cosas distintas. A ver. Durante los años siguientes, varios autores enfatizan la justificación por la fe. Entonces vamos a saltar un poco porque ahí de vuelta este Norval Peace es el que analiza la historia y cuenta de lo que pasó, ¿no? Entonces fíjense el segundo párrafo. Peace veía, porque no es un teólogo adventista, veía como un cambio positivo el que la iglesia se tornara más evangélica y tomara conciencia de que sus doctrinas distintivas estaban enraizadas en el evangelio o en las grandes verdades de la fe cristiana. Llegamos de 1920 a 1940. La denominación estaba encaminada así hacia una visión más evangélica o protestante del centro teológico adventista. Y vamos a avanzar un poco acá. Vamos a la década de 1950. La segunda parte del siglo XX hay un creciente énfasis en el tema de la justificación por la fe como un asunto central en la teología adventista, en continuidad con el mismo énfasis promovido por Daniels desde la década de 1920. Y vamos a llegar ahora a respuestas a preguntas sobre doctrinas. ¿Cuándo fue publicado? En 1957 se publica la respuesta de los adventistas del séptimo día a las preguntas sobre doctrina, en el contexto de un diálogo entre adventistas y evangélicos. Fíjense, ya abiertamente diálogo ecuménico. Dios separó al polantista de las iglesias caídas, que se uniría a Roma en puntos comunes de doctrina, y ahora nuestros hermanos se unen a estas iglesias en puntos comunes de doctrina. Fíjense, si A es igual a B, si A es Roma, se transforman en lo mismo que las iglesias protestantes, y B es igual a C, al polantista. Eso quiere decir que A es igual a C, que en nuestro medio estarían las doctrinas de Roma. Y fíjense lo que dice el autor de este estudio: la contribución más significativa de este libro al cambio del principio articulador de la teología adventista es, como hace notar Fernando Canale, el hecho de que clasifica la doctrina del santuario como una doctrina distintiva, desprovista de su papel hermenéutico articulador, y a la justificación por la fe como una doctrina que es compartida con otros protestantes conservadores e históricos, sin entenderla a la luz de la doctrina del santuario, ¿no? O sea, ¿qué toman? Las doctrinas de las iglesias caídas. Y acá está el comentario que yo copié en el resumen. Fromm fue uno de los que más contribuyó en la preparación de respuesta a preguntas sobre doctrina. Admiraba profundamente ¿a quién? A Daniels, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían la Trinidad, la deidad de Cristo y especialmente la expiación completa en la cruz y la justicia por la fe en Cristo. ¿Qué decía Fromm? Las iglesias caídas tienen la verdad. Y es así. ¿No separó Dios al polantista de estas iglesias caídas para que se hiciera de los errores heredados de los paganos y los papistas y recuperar el conocimiento de la verdad? Fíjense, Fromm completa la obra de estos teólogos de alejar al pueblo antista del camino que Dios le indicó. Claramente, no está siguiendo las instrucciones de Dios, está siguiendo otras instrucciones. Y después, en las décadas 1960 y 1970, el énfasis progresivo en la justificación por la fe, entendida desde una perspectiva angélica, fíjense, condujo a ver el juicio investigador como un proceso básicamente vindicatorio, pero donde no se toman decisiones reales en cuanto a quién se salva o quién se pierde. El juicio es solo la ocasión donde se revelan las decisiones de Dios. Las decisiones reales han sido tomadas antes, presumiblemente en el momento de la justificación o en la cruz.
Porque ahí empieza a meter el concepto de una vez salvo, salvo para siempre. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a llegar, porque vamos a Desmond Ford, ¿no? Porque Desmond Ford es la culminación de porque él abiertamente introdujo las doctrinas protestantes en la Iglesia. Las declaraciones de Ford en el manuscrito presentado en Glacier View en 1980 permiten comprender mejor cómo la centralidad de la doctrina de la justificación, vista desde una perspectiva protestante, condujo al rechazo de la creencia en el santuario celestial y el juicio investigador. ¿Por qué? Porque nuestros teólogos ya no creen ni en el santuario ni en el juicio investigador. Ford vio a la justificación como un hecho puntual al inicio de la vida cristiana, que es seguida por la santificación. A diferencia de esta última, la justificación es tanto instantánea como 100%. ¿Qué dice él? Una vez salvo, salvo para siempre. O sea, alguien creyó, fue justificado para siempre. Y es contrario totalmente a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús va a estar intercediendo por nosotros, como es el autor de Hebreos? ¿Por qué va a interceder, como dice Pablo? ¿Por qué, como la profecía lo anunciaba, fue declarado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? ¿Por qué a partir de ese momento se lleva a cabo el consejo de paz entre ambos? Entonces, acá hay directamente acá concluye la obra que procedieron Prescott, después Daniels, después siguió Leroy Froome, y ahí la concluye Ford. Llevar al pueblo adventista a un camino totalmente ajeno al que Dios le indicó. Y nuestros teólogos, que era enseñado por ellos, ¿a dónde van a llegar? No van a llegar a conocer la verdad. Para Ford, la justificación cubre no solo los pecados pasados del creyente, sino también los presentes y futuros. O sea, es fíjense, una indulgencia plenaria. Alguien creo en Jesús, ya sos salvo para siempre. Y esta es la doctrina de los nicolaitas de la que hablaba Jesús. Esta visión de la justificación hace necesaria la existencia de un santuario donde Cristo intercede continuamente por los pecadores y la noción de un juicio investigador, donde se define el destino final de aquellos que alguna vez profesaron fe en Cristo. Entonces, acá hay dos errores contrapuestos, tesis, antítesis. ¿Por qué? Porque ese juicio investigador eran los errores que tenían los pioneros. Porque no existe un juicio investigador donde se define el destino final de aquellos que alguna vez profesaron fe en Cristo. No. En ese juicio, que son las bodas del Cordero, Jesús solo confiesa el nombre de los vencedores, a los que Él deja en el libro de vida. Porque nadie borra ni escribe en ese libro sino Él. Y Él confiesa a los vencedores. Y como dice Daniel 7, se dio el juicio a los santos del Altísimo, porque solo es juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Ahora, la inexistencia de un santuario donde Cristo intercede continuamente por los pecadores es lo que hizo Roma. ¿Qué hizo a la vez, qué hicieron las tropas que levantó Constantino? Quitaron el continuo. ¿Qué significa quitar el continuo? Quitar la obra de Cristo en el santuario y el santuario. Entonces, ¿qué hace Desmond Ford? Introduce esa obra en la iglesia adventista, porque está siguiendo las pisadas del hombre de pecado. No es alguien que estudia la Biblia y se basa en la Biblia. Está introduciendo dogmas católicos en la iglesia adventista. No existe la obra de Cristo. ¿Quién quitó el continuo? ¿Quién quitó el continuo? Las tropas que pusieron la abominación desoladora. ¿Y qué dice? El juicio se da en realidad en la cruz y en la vida misma de la persona en función de su reacción a la cruz, pues la justificación es el veredicto final de Dios para todos los que habitan en Cristo. Es un verso esto, y es antibíblico. Pero fíjense, esto es lo que influye actualmente en nuestros teólogos. Estos son los conceptos de las iglesias caídas, de las que Dios se proplantista, para que recuperar el conocimiento de la verdad. El juicio final se convierte solo en una manifestación objetiva de una decisión previamente tomada. No hay ningún proceso judicial o investigación real en el cielo. ¿Y qué pasa en el día de la expiación? ¿No existe?
sí que existe. ¿Hay un juicio? Sí. Pero el verdadero juicio investigador no lo conocían los adventistas y él lo niega. En consonancia con su comprensión de la justificación, entonces Ford rechazó la existencia de un santuario físico en el cielo. Y vamos un poco adelante. Entonces, el impacto del foco de la justificación de 1980 en adelante, donde aparecen nuestros teólogos famosos, Roy Adams, que escribió el libro sobre cristología que se estudia en nuestra facultad de teología, que es una abominación, porque introduce la abominación desoladora, claramente, abiertamente, o George Knight. Entonces, desde 1980, entonces, el foco en la justificación por la fe desde una perspectiva protestante siguió ejerciendo su impacto en la teología adventista, particularmente en relación a la interpretación del juicio investigador. O sea, porque cada vez, en 1980 se establece justamente el credo adventista, donde se ponen las doctrinas de las iglesias protestantes, de las que nombró Fromm, para que esas iglesias nos reconozcan como una iglesia cristiana como ellos, una iglesia hermana, y se empieza el diálogo ecuménico y se establece que nuestros ministros tienen que ser pontífices, creadores de puentes con esas iglesias. Lo que Dios dijo que pasaría con el pueblo adventista cuando estuviera en las puertas de Canaán, como ocurrió con el pueblo israelí en Sittim, que fornicó con las mujeres y adora a sus dioses. Roy Adams admite este impacto en 1993, la razón del ridículo y menosprecio hacia esta doctrina adventista, que habla. Y es interesante, habla de ridículo y menosprecio de la doctrina del santuario. Radica en la percepción de que el concepto de un juicio investigador se enfrenta a la justicia por la fe y la seguridad cristiana, a la falsa doctrina que predican los protestantes, que una vez salvo, siempre es salvo, que eso es la doctrina de los nicolaitas, a la que Jesús dice que aborrece. En general, se puede notar una tendencia creciente a percibir el juicio investigador solamente en términos de una instancia de manifestación objetiva o revelación de decisiones tomadas previamente. Ya no se considera necesariamente un evento donde se toman decisiones reales. ¿No hay un juicio? Sí que hay un juicio. Está anunciado en la Biblia. Pero tendríamos que entenderlo. Y acá siguen otras cosas. Vamos a ir al final, porque es más de lo mismo, porque ya establecieron el camino nuestros teólogos y nuestros teólogos siguen a los teólogos anteriores. Lo triste es que lo que se hace en nuestras facultades de teología es que los teólogos aprenden lo que dijeron otros teólogos y lo siguen. A ver. En 1998, por ejemplo, se publicó un informe de diálogos bilaterales entre luteranos y adventistas. Fíjense, en 1998 también los luteranos y los católicos firmaron un documento donde anunciaban que habían llegado a un acuerdo, y al mismo tiempo los adventistas con los luteranos, o sea, A igual a B, B igual a C. Al comienzo de este documento se afirma: la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe sola es fundamental tanto para los luteranos como para los adventistas. Una discusión de este principio central parece ser un buen lugar para comenzar la reflexión teológica. Conversaciones entre luteranos y adventistas. El documento considera además que la comprensión compartida de la justificación por la fe nos da hoy la posibilidad de decir que ambas iglesias enseñan la salvación de una manera esencialmente congruente. O sea, enseñamos los mismos que las iglesias protestantes caídas. Más recientemente se ha sugerido que el adventismo debe elevar sus conocimientos específicamente adventistas e integrarlos con los del cristianismo evangélico. George Knight. Y acá termina el estudio. Nuestro hermano pregunta: es importante destacar aquí que el adventismo actual, en su mayoría, todavía sigue creyendo en la realidad de un santuario celestial, aunque por supuesto hay quienes espiritualizan su existencia, incluso quienes la niegan. Sin embargo, la doctrina del santuario ha ido cediendo terreno como principio articulador del sistema teológico adventista frente al énfasis soteriológico quiere decir en la salvación, y en la justificación entendido en términos evangélicos. ¿Por qué? Porque se introdujeron todas las doctrinas de iglesias evangélicas que ellas tienen en común con Roma. Este hecho
no es sin consecuencias, pues un sistema teológico no es resultado de la mera adición de sus partes. Su estructuración depende fundamentalmente de su principio articulador. Y acá viene la pregunta final. De la justificación al santuario, la aceptación de un nuevo centro teológico, es decir, la justificación por la fe desde una perspectiva evangélica, tiene el potencial de conducir a la teología adventista a una pérdida de su identidad teológica, con la consiguiente fragmentación y desorientación en cuanto a su mensaje y misión para este tiempo. Quienes están cómodos con el acercamiento adventista a la teología protestante harían bien en recordar que la reforma no terminó, como muchos lo creen. Al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el final del mundo, como escribió Elena de White, El conflicto de los siglos, página 138. ¿Y quién era responsable de que siguiera la reforma? El pueblo adventista. Ahora, ¿qué hicieron? Fíjense, estos líderes adventistas. Llevaron al pueblo adventista hacia atrás, a unirlo con las iglesias de las que Dios lo había separado porque habían caído. Y que eran guiadas por ¿quién? Por Satanás. Satanás había tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, como escribió Elena de White, que Dios le mostró. Pero ¿qué pasa? Los dirigentes polantistas nos llevaron para atrás. ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, y acá termina la pregunta de este hermano, que es un hermano adventista, nacido en la iglesia adventista, y que se pregunta, fíjense, a sí mismo, al ver lo que está pasando, lo siguiente: ¿es posible que el adventismo se oriente nuevamente en dirección a un armonioso sistema de verdades plenamente articulado a la luz del santuario? Sería injusto no reconocer aquí que hay quienes han señalado este problema y quienes han elevado recientemente propuestas renovadoras para volver a articular la teología adventista desde la perspectiva del santuario. ¿Tendrá éxito el adventismo en reorientar su teología desde una perspectiva bíblica fiel a su herencia? Y termina diciendo, la visión bíblica del remanente del fin sugiere que sí. Ahora, la profecía dice que sí, que va a haber un pueblo que va a entrar por las puertas del templo de Dios y va a ser hecho columna del templo de Dios. Pero la profecía también indica, como vamos a ver, que no va a ser guiado ese pueblo por los teólogos adventistas, porque los teólogos adventistas son guiados por lobos vestidos de ovejas. Nunca van a permitir que eso pase. No va a pasar con la teología adventista. Va a pasar, como Dios les mostró en el White, con los adventistas que individualmente busquen y encuentren la puerta abierta. Busquen y encuentren la verdad. Bueno, esta es la presentación de nuestro hermano y volvemos a nuestro estudio. Ya se hizo largo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a parar aquí. Instrucciones que nos guiarían a encontrar la verdad, las estudiaremos en el próximo estudio, donde vamos a avanzar sobre el conocimiento del santuario. Pero fíjense qué importante es esto. Hoy vimos un repaso de por qué es importante para nosotros el santuario, lo que Dios prometió que pasaría, por qué tenemos que estudiarlo y por qué Satanás quiere que no comprendamos la doctrina del santuario, porque es el centro del Evangelio del Reino de Dios. Y vimos, recién vimos todo lo que nuestro hermano relata y muestra de cómo fue la evolución guiada por los teólogos principales de la Iglesia Adventista, por Prescott, Daniels, Frum, y ahora por los actuales, que no vamos a nombrar, para desviar al pueblo adventista de su camino. Pero él se pregunta, ¿vamos a volver a entender la doctrina del santuario como Dios dijo que tenemos que entenderla, como Jesús prometió, que los que esperaran pacientemente comprenderían el misterio? Y la respuesta de Dios es sí. Pero no lo vamos a hacer a partir del estudio de nuestros teólogos, sino lo tiene que hacer el pueblo adventista personalmente, estudiando la Biblia, arreglando sus lámparas. Bueno, en el próximo estudio vamos a avanzar para tratar de entender, fíjense, todo esto que presentan nuestros teólogos, vamos a mostrar cuál es la verdad bíblica. Vamos a tratar de mostrar la verdad bíblica. Y como Dios dijo, a la ley al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, espero que
Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.